¿Alguna vez has sentido que tus esfuerzos se disuelven como niebla en la montaña? Que aunque trabajes con empeño, el silencio de tus logros pesa más que el ruido de tus fracasos. ¿Y si te dijera que lo que buscas no está al final del sendero, sino en las huellas que vas dejando al andar? Hoy te contaré una historia que nació entre el viento y los árboles, y que podría cambiar la forma en que ves tu vida, tus errores y tu propósito. Quédate hasta el final, porque esta historia, como la tierra, guarda semillas que florecen cuando menos lo esperas. En un valle escondido entre cerros cubiertos de pastos verdes, vivía un joven llamado Iker. Su familia cultivaba la tierra, y él era conocido en la zona por su incansable voluntad. Desde que tenía memoria, Iker se levantaba con el sol para arar, sembrar, cortar leña y cuidar a los animales. Sin embargo, cuando el día terminaba y el campo se sumía en silencio, algo dentro de él se sentía incompleto. Como si, pese a todo el trabajo, su alma no estuviera creciendo. ¿De qué sirve tanto esfuerzo si nada cambia?, pensaba. Un día, mientras buscaba leña cerca del arroyo, Iker se encontró con un anciano que recogía piedras lisas del agua y las colocaba con cuidado en un saco. Tenía el cabello blanco como el musgo seco y una expresión tranquila, como si supiera algo que el resto había olvidado. ¿Qué hace con esas piedras?, preguntó Iker. Construyo memoria, respondió el viejo, sin dejar de mirar el agua. Pero más que eso, escucho el eco de los pasos que otros ya han dado. Iker frunció el ceño, desconcertado. El anciano, percibiendo su inquietud, lo invitó a seguirlo hasta una pequeña cabaña junto al río. Era una casa humilde, construida con troncos y techo de ramas. Allí le ofreció agua de un cántaro fresco y le dijo: «Vuelve mañana. Si estás dispuesto a aprender algo que no se enseña con palabras, te mostraré lo que el campo me enseñó durante toda una vida». Iker, aunque incrédulo, volvió. A la mañana siguiente, el anciano le entregó una vieja hoz oxidada y un saco de tela raída. «Durante una semana, cortarás la maleza del sendero que lleva al otro lado del bosque. Solo eso. No te detengas a limpiar el camino, no quites las piedras, solo corta lo que encuentres en tu paso». Iker aceptó sin comprender, y cada día partía al amanecer con la hoz y el saco. El sendero era largo, y la maleza volvía a crecer apenas él se alejaba. A veces se preguntaba si el anciano se burlaba de él. Pero algo en su mirada calmada lo hacía regresar, aún con las manos llenas de ampollas y el cuerpo cansado. Al cabo de 7 días, Iker regresó desanimado. «He fracasado», dijo cabizbajo. «El sendero sigue igual. No he logrado nada». El anciano no respondió de inmediato. Lo guió hasta un mirador en lo alto del cerro, desde donde se veía todo el camino que Iker había recorrido. Pero esta vez, algo era diferente. Donde antes solo había ramas secas y zarzas, ahora brotaban pequeñas flores silvestres. Mariposas danzaban entre los matorrales recién cortados, y el sol entraba entre los árboles, iluminando un sendero nuevo. «No limpiaste el camino», dijo el viejo. «Lo abriste. Y en ese abrir, sembraste luz». Después de aquel día en el mirador, algo cambió en Iker. Volvió a su rutina en el campo, pero ya no con la misma prisa ni el mismo vacío. Sentía que algo en él había comenzado a echar raíces, aunque no pudiera verlo todavía. Cada tarde, antes de que el sol desapareciera tras los cerros, caminaba por el sendero que había cortado. Observaba las flores que tímidamente se abrían, el zumbido de los insectos, el susurro del viento entre las hojas. El paisaje parecía contarle secretos que antes ignoraba. Una tarde, mientras descansaba bajo un viejo roble, el anciano apareció a su lado sin hacer ruido. «¿Ves esas raíces?», preguntó señalando al suelo. «No se ven, pero sostienen al árbol. Así son nuestras acciones, muchas veces invisibles, pero poderosas». Iker asintió, entendiendo la metáfora. «Pensé que la felicidad era alcanzar metas grandes», dijo, «pero ahora creo que está en las cosas pequeñas, en lo que hacemos aunque parezca que no cambia nada». El anciano sonrió con suavidad. «Exacto. A veces creemos que la vida es como un río que debe correr limpio y recto. Pero la realidad es que es un arroyo que se adapta,
que se filtra, que alimenta la tierra a su paso. Los días siguientes, Iker comenzó a prestar más atención a cada pequeño acto. Al agua que regaba la huerta, a la semilla que plantaba con cuidado, a la sonrisa que le regalaba a su madre cuando regresaba cansado. Entendió que su vida no era una serie de grandes gestas, sino un tejido de momentos simples que formaban un tapiz invisible pero resistente. Una noche, antes de dormir, abrió su cuaderno donde había empezado a escribir sus pensamientos. Leyó: no siempre vemos el fruto de lo que sembramos. Pero eso no significa que no esté creciendo. La tierra trabaja en silencio, bajo la superficie, preparando la próxima primavera. El tiempo pasó y el sendero que Iker había limpiado comenzó a ser usado por vecinos, caminantes y animales. Lo que parecía un trabajo inútil se convirtió en un camino que conectaba a las personas, que les ofrecía sombra y belleza en su paso. Sin querer, Iker había dejado una huella que trascendía su esfuerzo individual. La noche anterior a la última visita del anciano, Iker se sentó frente a la cabaña con un sentimiento nuevo: gratitud. Sabía que el camino no terminaba allí, pero había aprendido a caminar sin desesperar por el destino. Cuando el anciano apareció una vez más, le entregó una pequeña semilla. Esta es para ti, dijo. Planta esto donde quieras que crezca algo más que un árbol. Que crezca una esperanza. Iker tomó la semilla, sintiendo que llevaba el peso y la promesa de todo lo aprendido. Iker plantó la semilla en el claro del bosque, donde el sol besaba la tierra con ternura. Cada día, sin falta, regresaba para regarla con agua fresca del arroyo, para sentir con sus manos la humedad que despertaba vida bajo la superficie. Aunque no veía resultados inmediatos, sabía que algo estaba germinando, porque ya había aprendido que la vida crece en silencio. Los meses pasaron, y de la tierra brotó un pequeño brote, delicado pero lleno de fuerza. Iker sintió que ese brote era más que una planta, era la promesa de todo lo que podía florecer cuando dejamos de buscar la perfección y empezamos a cuidar lo que ya tenemos. Un día, mientras descansaba bajo el árbol que ahora crecía con gracia, vio llegar al anciano una última vez. Se sentaron juntos, en silencio, mirando el paisaje que se extendía bajo el cielo amplio. ¿Sientes que has cambiado?, preguntó el anciano. Sí, respondió Iker. Aprendí que la vida no es solo lo que alcanzamos, sino lo que sembramos. Que el valor está en el camino y en lo que dejamos en él. El anciano asintió y sonrió, como quien sabe que ha cumplido su misión. Recuerda siempre, Iker, no eres solo quien recoge frutos, sino quien planta semillas. Y aunque no veas cada flor que nace, ellas están allí, en otros tiempos y en otros corazones. Iker miró el árbol que comenzaba a dar sombra, el sendero lleno de flores y los cerros que abrazaban el valle. En su pecho, el vacío que lo acompañaba años atrás se había transformado en una calma profunda, en un abrazo a la vida imperfecta y hermosa. Y así, en el silencio de aquel valle, entre la hoz oxidada y la semilla prometida, Iker comprendió la esencia de la felicidad, no en la perfección ni en el destino, sino en el impacto silencioso y constante que dejamos a nuestro paso. Porque, al final, somos el eco de las semillas que plantamos, la voz de las raíces que sostienen la vida, y la luz que florece en los lugares que alguna vez creímos vacíos.